acuerdan que hay una promesa en Juan 14, verso del 10 al 14? No lo busques, nomás ahí recuérdalo. De que Jesús dijo, y mayores cosas harán, ¿verdad? Porque yo voy al Padre. Y nos dimos cuenta que en la vida de Eliseo, ¿quién era? Eliseo era un siervo, ¿verdad? Primero él estaba en su tierra arando con 12 yuntas de bueyes. Y él traía la última, dice la palabra. Él estaba arando. Pero después cuando Elías va y le arroja su manto en señal de que se iba a quedar en su lugar como profeta, pasó un tiempo en que Eliseo pasó a ser ahora ya no dueño de 12 yuntas, ya no un rico hacendado, sino pasó a ser ¿qué? Un siervo, ¿verdad? Un siervo de Dios, un siervo del profeta Eliseo. ¿Vamos bien hasta ahí? Después quedamos que íbamos a hablar de algunos de los milagros que hizo Dios a través del profeta Eliseo. Vamos a 2 de Reyes capítulo 2 verso 13. Cuando Elías fue levantado al cielo y le cedió a Eliseo la doble porción de su espíritu, dejó caer Elías el manto. Eliseo lo encuentra y fíjense lo que sucedió ahí. Dice que alzó luego el manto de Elías. Cuando lo recoge Eliseo, levantó el manto de Elías, su capa, dice que se le había caído y volvió y se paró a la orilla ¿de dónde? A la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Primer milagro que Dios hace a través de Eliseo. Y es cuando Dios levanta en un torbellino a Elías, no se le cayó, lo dejó caer el manto, porque era la señal de que Eliseo se iba a quedar con él y iba a recibir la doble porción. ¿Vamos bien hasta ahí, amados? Pero Eliseo dijo, yo quiero ver si me dieron la segunda porción que yo pedía. Y agarró el manto de Elías, que era la señal de su ministerio, y lo levanta y dice, vamos, y empieza a invocar a Dios y le dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y como Elías acababa de hacer lo mismo un tiempecito, unas horas antes, para poder cruzar el Jordán, Elías agarró su manto y como una cosa tan sencilla y natural entre ellos, Elías había golpeado el manto y se había abierto el río y ellos habían pasado en seco. Pero lo hizo como una cosa natural. Entonces, esto se le quedó bien grabado a Eliseo y dijo, wow, qué poder de este hombre. Entonces cuando él recoge el manto, quiere hacer lo mismo que Elías había hecho horas antes, y toma y golpea las aguas y se abren, mostrándole a Dios que estaba con él y que había recibido lo que él le había pedido. Amén. Pero vamos a irnos un poquito más atrás. De ahí empezaron a surgir muchos milagros que Dios hizo a través de Eliseo. Pero yo te voy a decir algo, amado. El primero fue un hacendado. Él dejó todo por seguir a Cristo. Es un decir, por seguir a Dios. Cristo todavía no había venido al mundo, pero él siguió a Dios a través de servirle a Elías. Fue un siervo primero antes de llegar a hacer grandes milagros. Es lo que yo quiero que veamos. Siguió a Elías como los discípulos en su tiempo a Jesús. Y fue siervo. Ahora, esto te digo yo que no nada más en el Antiguo Testamento pasaron estos milagros, pasaron también en el Nuevo Testamento. Si se acuerdan que Jesús multiplicaba los peces, los panes. Si se acuerdan que Jesús caminó sobre las aguas,
levantaba a los enfermos y encontraba en el vientre de los peces monedas, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces, porque de repente se levantan algunos por ahí, y no que eso fue en el pasado, no. Fue en el tiempo de Jesús y Él fue el que dijo, y mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Pero lo que quiero yo es que veamos algo muy sencillo. Para poder entrar a los demás milagros, tenemos que entender una cosa. Que no se puede llegar a una mayor unción, a una doble porción o una porción más alta del Espíritu, sin primero haber sido siervo, amado. Y aquí vemos dos cosas importantes. Primero, que tienes que dejar de hacer lo que te estorbe para servir a Cristo. Primero, Cristo tiene que estar sobre todas las cosas en tu vida. Eliseo deja su trabajo, mata a los bueyes con los que está orando, le hace una gran fiesta a todo el pueblo, despidiéndose, les da un gran banquete, y ahora pasa a ser un siervo que no cuestiona nada, un siervo que obedece a su Señor, un siervo que sigue. Un siervo que a pesar de tener todas las comodidades, ahora era el que le hacía los mandados a Elías. Ahora yo te digo, ¿sería la única ocasión esa? No, te voy a decir que no. Mira, primero, si nos vamos más atrás, José, para llegar a ser faraón, y Dios hacer milagros de multiplicación, y mantener todo un pueblo, todo Egipto, primero tuvo que ser siervo. José dejó su familia, fue arrancado del seno de su familia, se fue a servir a Potifar y luego se fue a servir en la cárcel, y de ahí lo levantó el Señor. Igualmente David, para llegar a ser David un gran rey, primero fue siervo de Saúl. Y ya después Dios lo empezó a usar grandemente. ¿Y qué te digo de José, de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Y qué te digo de los discípulos de Cristo? ¿Y qué te digo del mismo Jesucristo? Cuando Él dijo, yo no vengo a que me sirvan, yo vengo a servir. Y terminó siendo el rey y señor de todas las naciones, en todas las generaciones. Y se le dio un reino eterno. Pero primero pasó a ser siervo, amados. Y es lo que queremos. Quiero que entiendan, que comprendamos que tenemos que ser siervos antes de que Dios nos lleve a un nivel más alto de milagros. Ahora, yo te pregunto, ¿todos estaremos capacitados para esto? Yo creo que sí. Porque cuando Jesús dice, y mayores cosas harán, no se refería nada más a los ungidos, a los apóstoles o a los discípulos. Él decía a todo aquel que crea. Y con esto te afirmo y te confirmo que Dios puede hacer grandes milagros a través de tu vida, amado. Eliseo lo pudo hacer. Pero tienes que comprender que tienes que servir en un ministerio. Al Señor no le gustan las caras bonitas, ni los que andan ahí que no se quieren despeinar. A Jesús le gusta la gente que sirve en su ministerio, en el ministerio que Él te ponga. Ahora, tú dices, bueno, ¿cuál será el ministerio en el cual yo debo de servir? Tú empiezas a servir, aunque sea con la escoba, con el trapeador, lavando baños. Jesús no hace acepción de personas. Lo importante es que lo hagas con un corazón dispuesto. Antes de recibir una doble porción, Eliseo le decía a Elías a él, le decía, déjame porque voy a tal y cual, a tal parte. Y él decía, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Y luego le aventó un reto Elías a Eliseo diciéndole, si tú ves cuando el Señor me levanta, entonces te va a hacer hecho lo que tú estás pidiendo. Porque grande cosa has pedido. Después de ese momento,
que Elías le dijo a Eliseo eso? Sucedió que Eliseo ya no lo soltó para nada. Di conmigo, para nada. Y a donde iba Elías, Eliseo lo acompañaba. Y lo hacía con mucho gusto. Y aparte era su siervo. Y lo hacía con mucho gusto. ¿Y qué decía él? Yo tengo que ver cuando él es levantado, porque ahí está mi bendición. Entonces, dos cosas necesitamos hacer para que Dios haga grandes milagros a través de nosotros y tener una doble porción del Espíritu o una porción mayor. No podemos limitar a Dios. Pero la primera es dejar todo por Dios. Y estoy hablando de una forma simbólica, amado. Yo creo que Eliseo volvió a ver a su familia, volvió a visitarlos y todo. Pero a lo que voy es que Dios, Jesús, tiene que ser el primero en tu vida antes que cualquier cosa. Antes que cualquier persona. Él tiene que ser el primero en tu vida. Y su palabra lo dice: el que no deja padre, madre, hijos e hijas por causa de mí, no es digno de mí. Y fue lo que hizo Eliseo. Poner en primer lugar al Señor. Amén. Y la segunda, entonces sabemos que ya la segunda es servir. Ponte a servir a Dios. Dice Jesús en su palabra que el que no junta con Él, desparrama. El que no junta, desparrama. El que no está a favor, está en contra. ¿Lo estamos comprendiendo? Son dos cosas muy sencillas. Primero, ponerlo en primer lugar, y segundo, servirle. ¿Qué hizo ya después Eliseo cuando recibió el manto, la unción, la oración, la imposición de manos? Tú le puedes llamar como tú quieras. ¿Qué hizo? Empezó a invocar a Dios. Dijo: yo quiero esto. Y Dios empezó a obrar en milagros a través de él. Y lo primero que hizo es abrir el Jordán en dos partes, no más para pasar, porque al muñeco se le antojó abrir el Jordán. Imagínate tú haciendo estos tipos de milagros. Mi oración en la tarde era: Señor, quiero llegar hasta el límite de lo que tú tienes para mí. Quiero llegar al límite. ¿Qué tengo que hacer y dejar de hacer? Yo lo quiero. Porque sé que se puede hacer, amados. Y tú tienes que anhelarlo en tu corazón, de que Dios te use para esos grandes milagros, hombre. Que tu palabra tenga un poder tremendo, que cuando tú la declares sea hecha por tanta de estar impregnado del Espíritu de Dios en ti. Imagínate que Dios apoye todo lo que tú hagas. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, siempre va a hablar cosas buenas, amado. Siempre. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tú habla. Y Dios va a apoyar con señales, prodigios y maravillas. Y se abre el agua. Nomás porque el muñeco quería pasar al otro lado y saber si ya tenía la unción. Detuvo el Jordán. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a ver otro milagro. Segunda de Reyes 6:6. Si lo leemos desde el 5, dice: aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hacha, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano, ¿y qué pasó?
Acababa él de cruzar el Jordán, acababa de sacudir las aguas del Jordán y se acababan de abrir. Se le junta un montón de hijos de profetas ahí y les dice: pónganse a desmontar aquí porque vamos a hacer un campamento. Y a unos en la orilla del río, se le cae el hacha con la que estaba cortando la madera. Y va con el profeta y le dice: oye, se me cayó el hacha en el río, ahora para sacarla. El problema es que era prestada esta hacha. Lo impactante es, amados, que Eliseo no se postró a orar a Dios para que el hierro del hacha flotara. Él solo corta una vara, la avienta, y donde avienta la vara, el hierro flota. Di conmigo: cosas sobrenaturales. Dice: tómala, ahí está. Como si fuera cualquier cosa, amados. ¡Qué tremendo! Acababa de abrir el Jordán y ahora hacía flotar el hierro por la unción, por el Espíritu de Dios que estaba en él de una manera tremenda. Él ya era un hombre de oración, era un hombre de completa comunión con Dios. Ahora tenía un gran poder en su boca. Y tú y yo podemos llegar a ese nivel. Lo podemos tener. Porque Dios no hace acepción de personas. Tú ahí en el lugar en el que estás, así como Eliseo, puedes estar clamando a Dios por esa porción, porque Dios cumple el anhelo que hay en nuestros corazones. Y yo puedo ver a los profetas: ¡wow! ¿Qué onda con este chavo? Lo sobrenatural lo está haciendo él. Abre el Jordán, hace flotar el hierro, porque Dios está con él. Te pregunto algo, amado. Con este nivel de comunión con Dios, con este nivel de unción, te pregunto, ¿te faltaría algo? ¿Tendrías problemas con algo? ¿Se acuerdan cuando llegó Naamán el sirio? Con animales cargados de bendición para cuando él los sanara, ¿se acuerdan? Llegó bien bendecido, llevaba varios animales cargados de bendición, de oro, de vestidos para Eliseo. ¿Y saben qué hizo este tremendo? Lo rechazó. ¿Por qué? Porque no ocupaba nada. Era un hombre tan grandemente bendecido que no ocupaba nada. Porque todo lo que declaraba, sucedía. ¿Se acuerdan cuando los adolescentes le empezaron a gritar: calvo, calvo, calvo? Y lo hicieron enojar a este tremendo. ¿Se acuerdan que salieron 2 osos y los despedazaron? Por el gran poder. ¿Crees tú que el diablo se te va a enfrentar con esta unción? ¿Crees que habrá enemigo que se te pueda poner enfrente con esta unción? ¿Crees tú que habrá necesidad en tu vida o en tu familia con esta unción? Claro que no. Di conmigo: porque Dios es bueno y no hace excepción de personas. Al que toque, se le abrirá. La palabra de Dios lo dice: busca y hallaréis, llama y se te abrirá. Tenemos que salir de un mundo de comodidad espiritual para buscar lo mayor de Dios, amado. Es el mismo Dios. Y si lo hizo con Eliseo y con todos los demás profetas, ¿no lo podrá hacer contigo? Claro que sí. Sigamos con los milagros. Segunda de Reyes, capítulo 2, pero en el verso 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas.
y la tierra es estéril. Entonces él le dijo, tráiganme una vasija nueva, pongan en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló, ¿qué? Wow, qué tremendo. Otro milagro. Tierra estéril. No me imagino cómo ha de haber estado ese terreno. Pero no nada más el terreno era estéril, las aguas eran malas. Y ustedes saben que todavía hay aguas así, que no se pueden tomar, que no sirven para nada, ni para regar. A lo mejor ni para los animales. Pero llega a un lugar donde todo lo que siembra se pierde. Donde no sirve el agua para regar ningún árbol ni para beber. Y empieza a declarar, y así dice Jehová. Yo quisiera saber cuándo le dijo. Porque no dice que se puso a hacer oración 7 veces como Elías para que lloviera. ¿Sí se acuerdan? Que Elías iba y se postraba una y otra vez hasta que viene el agua, y otra vez y postrándose, y se postró otra vez y llovió. Pero aquí no dice que Eliseo se postrara una sola vez a hablar con Dios para que sanara todo eso. Así él dijo, dice el Señor, porque el Señor moraba en él. ¡Qué tremendo nivel espiritual! ¡Qué tremendo nivel de poder, amado! ¡Wow! Y no dice el Señor en su palabra, vendremos y haremos morada en ti. O sea que nosotros lo podemos alcanzar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en ti, y tú entrando a un lugar donde el negocio no funciona, y con una declaración tuya pones a jalar al negocio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No se medía a este hombre. No le preguntaba a Dios si Dios quería que así fuera. Él ya sabía que Dios quería sanar las aguas y sanar la tierra, porque donde se presenta un varón lleno del Espíritu Santo no puede haber muerte. ¡Wow! Yo quiero este nivel. Yo quiero este nivel espiritual de poder, amado. Que llegue a donde está una persona, la bendiga, y al mismo momento, al siguiente día o en esa semana empiece a caer la bendición que tú le dijiste para su vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este Eliseo, ¡wow! Yo me quedo asombrado de cómo Dios lo usaba, cómo Dios le respaldaba. Ahora, ¿qué impactó a Dios de Eliseo para apoyarlo en este grande ministerio? ¿Qué impactó de lo que hacía Eliseo? ¿Qué impactó a Dios? Escuchen, ahí va. El creer que Dios lo podía hacer. Al que cree, al que cree, lo dice la palabra. Yo me imagino a Dios en el altar, ahí en el tercer cielo, diciendo, mire, este tremendo cree que yo puedo hacer todo esto. Háganle como él cree que yo lo puedo hacer. Como él está pidiendo. Hagan todo lo que él crea que yo puedo llegar a hacer. ¡Wow! Entonces, ¿es pecado pedir cosas difíciles? Claro que no. No dice el mismo Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no le irás a este monte, muévete y plántate en el mar? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué les parece si vemos otro milagro? Este milagro yo quiero que vean, excepto del de donde abrió el Jordán,
Pero los milagros de Eliseo, todos los que más que vienen, son para bendición de otras personas. Escuchen. Cuando Eliseo bendijo la tierra y bendijo las aguas y les echa la sal, era bendición para los del pueblo. Cuando hace flotar el hierro, era bendición para otra persona. Cuando sana de la lepra a Naamán, era para bendecir a Naamán. No era egoísta, no pensaba en él, no se jactaba de lo que Dios hacía a través de su vida. Él solamente fluía el Espíritu Santo a través de él. Segunda de Reyes 4, verso del 1 al 7. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, ¿a quién clamó? Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, por esclavos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Pide muchas. Parafraseo para comprenderlo. Pide muchas vasijas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba aceite, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué? Cesó el aceite. Verso 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Yo quiero que después tú sigas viendo todos los milagros de Eliseo, pero vamos a enfocarnos un poquito en esto. Él va llegando a una casa, va llegando con una viuda. Y la viuda le dice, sabiendo que él es un varón de Dios, un profeta de Dios, sabiendo que él es un siervo de Dios, va y le dice, oye mi señor, ¿sabías tú que mi esposo era siervo de Dios? ¿Qué era su esposo? Siervo de Dios. Wow. Ahora le tocaba cosechar lo que había sembrado. Pero primero fue ¿qué? Primero fue ¿qué? Escuchen esto, nomás los siervos cosechan. Nomás los siervos cosechan. ¿Quieres un milagro de Dios? Sírvele al Señor. ¿En qué? En los dones que Él te ha dado. Sírvele al Señor. Predica la palabra del Señor. No es difícil predicar la palabra del Señor. Es tan sencillo como contar las veces que Dios te ha librado de los accidentes o de las enfermedades. Así tan sencillo. Pero la credencial que la mujer sacó para tocar el corazón de Eliseo era de que su marido había sido siervo de Dios. Dijo Eliseo, wow. Con eso me cayó. Dígame qué quiere. Pues es que lo único que me dejó mi esposo fueron deudas, deudas y deudas. ¿Y sabes para qué le dejó las deudas? Para que se glorificara el nombre de Dios con ese milagro. Porque ese milagro se escucha en todo el mundo. Porque Dios bendice a los siervos, pero no los bendice cuando el siervo quiere, sino cuando Dios va a ser glorificado a través de la bendición. Dáselo fuerte al Señor. Amén.
y le dice, ve y trae vasijas, no pocas, trae muchas. ¿Qué es lo que tienes? Una vasijita con un poco de aceite. No, manda a conseguir. No se metió en oración. No le dijo, déjame me encierro en un cuarto para orar a Dios y que Él me guíe a ver por dónde va a venir tu bendición, o a ver de qué manera tú vas a ser bendecida, o a ver cómo te va a ayudar. Él no, en el momento ya Dios le estaba dando la solución. Trae vasijas. ¿Qué es lo que tienes en casa? Aceite. Dice, bueno, busca suficientes y vas a estar llenando una y otra hasta que se te acaben las vasijas. Y así lo hizo la mujer. Se le acabaron las vasijas. Dice, empieza a vender el aceite. Págale a tus acreedores. Con lo que queda, vas a vivir el resto de tus días con tus hijos. ¿Cuánto aceite no sería? ¿Cuánto no les sacaría? ¿Valdrá la pena ser siervo de Dios? Amén. La mujer creyó, y como creyó, le fue hecho. Imagínate que un día Dios te diga, ¿cuánto tiene mi hijo, mi hija en el banco? ¿Cuánto tiene? Se lo voy a multiplicar. Haga esto, te da instrucciones. Tú las acatas y se empieza a multiplicar. La bendición. Como con la harina y el aceite, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo el profeta? ¡Hey! Haz primero para mí. Haz primero. Tienes que servirme a mí. Que él representaba a Dios. Tienes que servirme a mí. Porque así te dice el Señor, ni la harina ni el aceite escaseará. Pero Dios te dice, lo poquito que tienes, ponlo a trabajar, porque te lo voy a multiplicar. ¡Wow! Estamos viendo milagros poderosos de Eliseo. Pero Eliseo era un hombre que tenía comunión continua con Dios. A cada momento. Oraba a Dios. Él no necesitaba postrarse, porque yo creo que toda la noche se la pasaba en oración. Como Jesús. Yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Las obras yo no las hago, las hace mi Padre. Pero era un hombre de oración continua. Yo te voy a decir una cosa, amado. Si uno no anhela este tipo de unción, no estás anhelando nada. Estás manteniéndote de las migajas espirituales. Tienes que buscar el plato fuerte, amado. Tienes que estar anhelando que Dios te use de esa manera. No esperes a ser un gran estudioso de la palabra, o el hombre más ungido de la tierra, o el más santo, porque Dios se glorifica en las personas sencillas y humildes. Pero ¿qué era lo que le agradó a Dios de Eliseo? ¿Qué es lo que dice Hebreos 11? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que aumentar la fe, y tiene que haber en nuestra vida un bendito anhelo de llegar a lugares altos. Dice un canto, ¿dónde están esos hombres como Elías? Ahorita la gente se conforma con migajas. Ahorita la gente quiere estar batallando en todo. No, yo quiero, amado, que cuando un cristiano se pare en un lugar, la tierra tiemble, amado. Y la palabra que dé sea una palabra que sea hecha en el acto. Yo no me imagino a Jesús haciendo largas oraciones para sanar a una persona, o para multiplicar los peces o los panes. Solamente dijo, sean multiplicados. Y empezaba a fluir la bendición. ¡Qué tremendo!